Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? De todo un poco con Inés, hoy toca un tema muy profundo, con muchas aristas. Así que directamente voy a presentar a nuestro invitado, el doctor Agustín Barúa, antropólogo y psiquiatra bien conocido de nuestro espacio. Muy buenos días, Agustín, ¿cómo estás? Hola de nuevo Inés, ahí dispuesta a conversar. Bueno, nosotros habíamos dicho, Agustín, que íbamos a conversar sobre este tema de que de pronto la gente está angustiada, está deprimida, pero aún así guarda todo dentro de sí y muy especialmente cuando dice, no quiero ser una carga para nadie. ¿Qué podemos decir al respecto? A mí me pareció interesante cuando pensábamos el tema del programa, eh, trabajar unas frases de uso común en Paraguay que tienen que ver con el tema de salud mental y que tienen mucha Sí. presencia, mucho protagonismo. Entonces poder como repensarlas, conversarlas, para ver qué vuelta le podemos dar en función de la salud mental justamente, ¿no? Y comenzamos una especie de lo cultural de frases con mucha potencia de salud mental en Paraguay para discutirlas. Esta que, Ujú. repito, no quiero ser una carga para nadie, ¿no? Esta es una parte que ¿Y a escuchamos. qué? Sí, 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 perdón, te interrumpí ahí, sí. No, quería remarcar nomás su frecuencia, ¿no? O sea, no es una frase inusual, Mm. al contrario, es bastante usual que cuando tengamos Sí. situaciones donde uno está siendo superado por el evento, por el contexto, por las condiciones, por cómo uno le afecta, por cómo uno es, salga esta frase, ¿no? Y a mí me parece que es demasiado importante. Un primer abordaje sería comprender la expresión, de dónde viene, en qué se sustenta y qué preguntas le hacemos sobre todo, ¿no? La primera cosa que yo quiero marcar fuertemente es que nosotros tenemos un fuerte componente cristiano de diferentes denominaciones y ahí hay un gran Sí. componente de la culpa, ¿no? Que es parte de los Ujú. imaginarios cristianos y es muy problemático en este contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene efectos que no son menores, que son dos. Uno es la parálisis y el otro es la mortificación. ¿Por qué mortificación? Porque cronifica la angustia, cronifica el malestar, ¿no? Lo, lo, ¿Qué lo, es decir cronifica? lo ¿Que es prolonga, crónico, que es repetitivo? lo alarga, lo extiende, Mm. ¿sí? Entonces, por un lado eso, ¿no? Es un padecimiento, un sufrimiento que se alarga, se prorroga, por un lado. Ujú. Y por otro lado, paraliza. ¿Qué quiere decir que paraliza en este contexto? Que no permite el cambio, que fija, que ancla. Mm. Entonces, este es un gran problema de lo culposo, porque no es lo mismo ser culpable que ser responsable. El contraste es que la responsabilidad tiene que ver con la posibilidad reflexiva de asumir lo que uno se equivocó y de reparar los daños. Lo Mm. muchas veces tiene como un efecto mucho más de empantanamiento. Esta es una primera dimensión que quiero dejar. Voy a la segunda. Hay unos imaginarios contemporáneos, pero también que tiene anclajes históricos de fortaleza, mandato de fortaleza. Hay que ser fuerte. Entonces, todo lo que no Es sea decir, Agustín, no permitirse, ¿verdad? El demostrar debilidad, por más que uno esté diciendo algo me sucede y no lo puedo expresar. yo incluso daría un paso más, no demostrar humanidad, porque Ay, lo ay, débil ay. es lo humano. O sea, nosotros somos una mezcla de debilidad y fortaleza, ¿no? Entonces, cuando Sí. partimos y decimos, esta parte humana sí y esta parte humana no, ojo el verbo, partir, quedamos rotos, ¿no? Mm. Quedamos desconectados de una parte muy importante nuestra, ¿no? Doy algunos sinónimos, debilidad, inutilidad, o si no, Mm. cuestiones así, llano paraguayo, pliqui, o en guaraní, perení, Sí. es una cultura del winner, del ganador. Entonces, es una especie de exitismo existencial. Existo para triunfar, vivir es ganar, ¿no? Competir y También ganar. ahí Agustín, podemos decirle o sentirse, soy un perdedor. Pues, claro, el anverso de la moneda es eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, ser loser es como denigrante.
Mm, humillante, ¿no? Entonces, toda esta prédica de la fortaleza también tiene efectos complicados en esta discusión que estamos teniendo, ¿no? Hay un tercer componente que me parece importante, que es el de la hiperexigencia. Es así, mm. tengo que, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy como negando que hoy no puedo, hoy no quiero, hoy no sé. Hay una preguntita. ¿Eso se dice uno mismo o también el medio familiar o de amistad que te está diciendo o sos un perdedor o no podés o es uno solo el que se lo dice? La voy a complicar la respuesta. Ay, ay, ay. Sí. Uno es el contexto y el contexto es uno. No hay un límite claro entre lo que está afuera y lo que está adentro, ¿no? Ah, ah, ah. Todo el tiempo estoy consumiendo información, estímulos, etcétera, y eso me constituye. Yo paso a hacer eso porque yo, no sé, paso a pensar lo que dijo Alfaro, entonces Alfaro me influye a mí, o para hablar como un personaje de época, nomás digo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, los límites entre el afuera y el adentro son mucho más porosos y borrosos de lo que suponemos, ¿no? Estamos mucho más constituidos por el afuera y también influenciamos nosotros al afuera en un ir y venir. Así que yo creo que Sí, no solo los dos tienen importancia, sino que en cierta medida somos el afuera también, ¿no? Somos seres sociales, estamos integrados por una cantidad de dimensiones culturales, económicas, políticas, sociales, afectivas, vinculares, históricas, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa complejidad que viene de afuera, somos también eso, ¿no? sí, Sin sí. un muy claro. Es decir, para mí diría que entonces prácticamente uno es el responsable, digamos así, de sus sentimientos, de sus emociones, de lo que piensa de sí mismo, independiente que los demás a veces cargan muchísimo todo ese aspecto. Yo lo planteo así, es eso que estás diciendo. Hay una intransferibilidad de responsabilidades. Yo no puedo decirte a vos que vos me gestiones ciertas cosas porque me tocan a mí. Esa Ah, dimensión es ética porque en realidad tiene que ver también con que yo me pueda hacer cargo de los efectos de mis prácticas, de lo que mm, pasa y de lo que no pasa cuando yo hago tal o cual cosa, ¿no? Y ese es un así núcleo mismo. importante y siempre lo trabajamos en salud mental. A la vez hay el inconsciente, o sea, la dimensión mental que no es accesible a nuestro consciente, también nos influye, ¿no? Porque poco desde una mirada freudiana, uno no sabe todo lo que piensa porque el inconsciente piensa por nosotros y nosotros nos damos cuenta, ¿no? Entonces, es complejo en ese sentido el tema de la responsabilidad, ¿no? No se agota Mm, con lo que uno hace. Y lo otro es que estamos atravesados por múltiples vínculos, relaciones y experiencias, ¿no? Entonces, todo, sí, hay también un sentido colectivo de cómo construimos la realidad de manera colectiva. A mí me preocupa mucho una salud mental que es hiperindividualista, donde dice, vos sos vos, yo soy yo. Y ah, nosotros estamos mucho más mezclados de lo que suponemos, mucho más mezclados de que esa prédica que dice, vos ahí y yo acá. O sea, nos ujú, levantamos, nos apoyamos, nos peleamos, nos despeleamos, nos asustamos unos de otros. O sea, estamos tejidos, entramados, ¿no? Como este poncho de la 60 lista que tanto ahora se vio con el tema de la selección. Te das cuenta que ya sí, tiene lista y todo es metáfora de fútbol, metáfora de fútbol. sí. Y bueno, pero es lo que ahora nos toca, es la situación. Pero a mí hay algo, no te digo que me preocupa, pero me llama la atención volviendo otra vez a la palabra esta, no quiero ser una carga para nadie, pero en realidad hay algo que él de pronto es como un pedido de auxilio silencioso. Podría ser. Yo siempre pienso en ese sentido de los pedidos de auxilio silencioso, como lo decís, que hay que estar muy sanos, despiertos, sensibles y solidarios para percibir los pedidos de ayuda indirecta. Entonces, Sí, por ejemplo, doy un ejemplo que solemos dar. Eh, Cuando llegan muchas veces cierto tipo de intentos suicidas a las urgencias médicas, se suele sí. dar la seriedad del intento. Y nosotros lo discutimos eso y le decimos, todo intento suicida es serio. Básicamente porque probablemente la persona ha intentado
gestionar la vida de alguna manera que no le Sí, salió y llegó a así ser, mismo, ¿eh? hay un historial previo de múltiples frustraciones de ayuda de diferentes tipos. Entonces, tomémoslo en serio nosotros. No lo critiquemos diciendo, tomó tal pastillita nomás, esta se hace, esta quiere llamar la atención, aquella histérica. O sea, démosle sensibilidad y apertura para que la persona finalmente pueda encontrar algún tipo de contención ante lo que no está logrando. Claro, sí, es cierto, porque de pronto hay gente que lo intenta 2 o 3 veces y uno dice, pero se quiere suicidar, ¿verdad? Pero es todo un complejo, pero hay que estar atento, como vos decís, porque lo va a seguir intentando posiblemente hasta que lo consiga. Claro. Entonces, estar abiertos a la posibilidad de decir esta persona no está logrando pedir ayuda de manera directa, nos coloca en otro lugar, más que de Sí. jueces, de acompañantes, ¿no? Mm. Ese es otro tema también muy fuerte en este tipo de cuestiones, ¿no? Tenemos muchísima predisposición al juzgar. Entonces nos ponemos en lugares de superioridad, de ajenidad y dictamos sentencias, ¿no? Y eso generalmente la persona que ya viene muy lastimada ya recibió mucho, ¿no? Porque si llega a Cierto. situación como un intento suicida, quiere decir que probablemente hubo problema de comprensión ahí. Que no es que arma que alguien sea bueno y el otro sea malo, eso volvería a ser Mm. juzgar a la gente, sino que podamos Claro. entender la dinámica de lo que está pasando y de lo que necesita. Así mismo, así mismo. Hoy día, pero Agustín, lamentablemente estamos tan inmersos en nuestras propias situaciones, en nuestras propias, no sé, complicaciones, casi podríamos decir, que de pronto no hacemos una mirada comprensiva, solidaria a la persona que tenemos al lado a veces. Sí, 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 sí. Todas estas cuestiones nos generan distancia, nos genera sentirnos ajenos al otro, como que no tenemos que ver, o peor, nos genera enemistad, el otro como amenaza, el otro como peligro, ¿no? Entonces, Mm. temas que son, que generalmente volvemos a tocarlo en diferentes contextos de lo que conversamos sobre salud mental, porque es un problema que afecta prácticamente todos nuestros vínculos, toda nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Voy a avanzar un Sí, poquito más. así. Sí. Entonces, hay un tercer elemento que me parece que es la hiperexigencia, ¿no? Yo puedo todo. Yo justamente estaba mirando, me llamaron algunas de jugadores de la selección de fútbol y algunas publicidades comerciales también, donde se dice que el que se esfuerza lo logra. Y a mí eso me parece Mm. complicado porque quiero discutirlo, porque ciertamente el esfuerzo es un componente legítimo, necesario, pero no el único, no el central y no suficiente. Así Porque mismo, muchas podés veces, esforzarte a veces, perdón, a veces podés esforzarte mucho y por ciertas circunstancias no se logra. y eso es demasiado importante reconocerlo, ¿no? Porque sin quererlo estamos revictimizando a la gente que no lo logró. Entonces el mensaje que pudiera estar permeando es esforzate más, por eso no lo estás logrando. Y de ahí a inútil, pliqui, bla, 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 todas esas cosas. Está un paso, un Sí, sí, sí. un paso. Entonces, ¿cómo podemos validar el esfuerzo sin divinizar el esfuerzo y a la vez mirar los contextos y mirar las desigualdades, mirar los privilegios, mirar las Sí, particularidades, sí, sí, también la diversidad de trayectorias, porque a lo mejor lograr diferentes cuestiones son valiosas, porque nosotros solemos pensar todo muy jerárquicamente, lo que es más y lo que es sí, menos, ¿no? Pareciera que es nuestra única forma de sí, ordenar la realidad y la comprensión. Y esa es una forma, ¿no? sí. Este, es famoso, no sé, se cuentan anécdotas futbolísticas de jugadores que se negaron a jugar en clubes muy ricos, famosos, o incluso gente que dijo, yo prefiero no jugar en la selección, y eso pareciera que es como una aberración, un absurdo, pero a lo mejor hay gente que quiere hacer otra cosa, y esa diversidad es demasiado importante para lo humano, ¿no?
Es decir, no quiere jugar porque, Agustín, porque no se siente capaz, porque es No, 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 superior a su no, 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 fuerza, porque le ¿o qué? interesan otras cosas, porque le interesan otras Ah, cosas. ah, O sea, el problema que estoy resaltando es que a veces pensamos que hay un solo camino. mm, Hay un solo camino y en realidad hay múltiples caminos, ¿no? Hay muchas formas de ser, porque si no, todo se jerarquiza en términos de triunfo y éxito. Triunfo y éxito, y entonces todo lo que no es ese camino no es triunfo y éxito, ¿no? Hay gente, por ejemplo, elige el fútbol amateur y el fútbol vecinal, barrial. No, no, hay que ser competitivo, hay que no exigirse. Entonces ahí aparece otra vez la autoexigencia. Más, más, más. sí, Y eso también nos pone en un lugar de invalidar el pedido de ayuda, que es el tema que estamos hablando ahora, ¿no? Yo sí, pedir ayuda, sí. tengo que poder, insistentemente, ¿no? Como una especie de autosuficiencia sacramental también, ¿no? Como así, Y así. decime, Agustín, y la persona que de pronto, por obvio motivo, le da vergüenza esa situación que está pasando. Y eso es, yo creo que de alguna manera todas estas cosas convergen, estas las que dije, las que voy a decir, en la sensación de que pedir Sí, ayuda humilla, mm, ¿sí? es humillante, sí, Esa construcción es muy presente, es muy fuerte y es muy dañina, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. básicamente nos niega que pedir ayuda no nos vuelve menos, nos vuelve personas. O sea, porque las personas Persona, claro. somos colectivas, somos comunitarias, estamos vinculadas y somos incompletas, todos somos parciales. No siempre, nunca alguien sabe todo de todo, ¿no? Por eso necesitamos, no sé, yo necesito de Andy que gestione este programa técnicamente, yo no lo sé hacer, no lo podría hacer, él me es imprescindible. Entonces, Eso ocurre principalmente, pienso yo, con los adolescentes que han dejado ya el colegio, están quizás iniciando una facultad o aún los que terminaron y tienen que encontrarse a ver qué hago, no sé. Yo tengo nietos, digamos, que algunos ya encontraron su camino, pero otros todavía están buscando y están medio así como vos decís, ay, no sé, somos muy, muy competitivos a veces y muy, no sé, cómo decirte, bueno, explícame vos que para eso estás ahí. sí, es complejo. Yo, para mí, por lo menos, no tiene una sola aplicación, tiene muchos componentes. Voy a seguir Sí, avanzando. avanza, por Hay favor. otro elemento importante, me parece, para pensar estas cosas, es la falta de derechos, ¿no? Tenemos un Estado que para mí a veces es ausente, no está, en los temas Sí, de efectivizar los derechos, no está, o a veces es represivo, ofrece, no sé, lince, más camioneta de policía, más vigilancia, como si fuera que solamente lo represivo es lo que se puede aportar, ¿no? Eh, Viendo que los derechos sociales están ausentes y no se entra en eso, ¿no? sí, Es más fácil vigilar y castigar en el sentido del control, de que de alguna manera vuelve tácitamente a colocar el que vos por tu esfuerzo tenés que generar eso, ¿no? Cuando sabemos que en realidad hay mucha desigualdad y no, no es solamente una cuestión de esfuerzo, ¿no? También es una cuestión de privilegio. sí, sí, realmente. Eso ¿Y qué en este es realmente muy lamentable eso que estás diciendo, porque hay veces gente con muchas capacidades no pueden lograr lo que logran otros. por ejemplo, es un tema trágico, realmente es Sí, trágico, que la gente porque no tiene sus derechos garantizados pierde la posibilidad de desarrollar, de desplegarse, ¿no? Entonces, seguía caracterizando nuestro Estado paraguayo, decía que a veces es ausente, a veces es represivo, a veces es precario porque no ofrece los mínimos, ¿no? sí, Y muchas veces es privatizado, es un Estado que está puesto al servicio de los intereses de ciertos grupos y de ciertas personas. Entonces, en realidad no tiene que ver con lo público y con el bien común, tiene que ver con el privilegio y sí, con algunos sectores muy minoritarios. sí, Entonces, sí, ¿por qué traigo esto en el tema de no quiero ser una carga para nadie? Porque si hubiera mejores condiciones de derecho para las mayorías,
la gente no tendría necesidad necesariamente de pedir, sino que podría acceder institucionalmente a eso, ¿no? Sí, Algo que soy muy convencido de la importancia de lo comunitario, también creo que es importante cierta garantía de derechos porque hay cosas que son tan complejas, no sé, una terapia intensiva, un trasplante de hígado. Te digo eso por sí, el caso médico. Son necesidades que son muy difíciles de resolver solo con polladas. Y eso por su- yo valoro mucho la pollada porque son las formas de concretar solidaridades comunitarias demasiado importantes. Pero a veces hay situaciones que son particularmente severas de necesidad y ahí necesitamos un Estado garante de derechos, ¿no? Que no lo tenemos, que no lo tenemos. Y esto también empuja a que uno se acostumbre a, no hay luego chance, yo me toca aguantar porque me voy a ir a tal institución y no van a cumplir su misión institucional. Y es un mensaje masivo e histórico, ¿no? Entonces, eso sí, también sí. compone también esta frase, no quiero ser una carga para nadie, ¿no? Claro, porque la persona que está en esa situación, como vos decís, ve que no puede recurrir a una salud mental propia, buena, ¿verdad? O aparte física, en la parte laboral, y no consigue, y está allí, como vos decís, hasta con una parálisis, ¿verdad? Está que no sabe qué hacer. Y allí es donde él dice, bueno, no quiero ser una carga para nadie y a veces toma decisiones drásticas e irreversibles. Claro, es complejo. Yo quiero remarcar también en esta línea del Estado, de estas características que tenemos, que también por otro lado, para sumar otro elemento, hay una sabiduría del aguantar. A ver, Es un aprendizaje que se va haciendo en medio de múltiples carencias, ¿no? Entonces, me parece que es importante decir que la gente muchas veces no dice no quiero ser una carrera para nadie como una cuestión antojadiza, arbitraria, que se le ocurrió sí, nomás. Eso fue metódicamente inculcado cuando necesitó tal cosa y no hubo. Necesitó tal cosa y sí, no había, donde tenía que estar no estaba, ¿no? Entonces, en una sociedad donde nos faltan tantos derechos para las mayorías, es comprensible y hasta valioso el tema de la sabiduría del aguantar, porque es la forma que la gente ha encontrado para sobrevivir directamente, ¿no? Entonces, mm, estarlo fundamentalmente también, ¿no? Pero a la vez queremos mantener esta otra problematización de la frase, ¿no? Simultáneamente. Si vos me permitís, voy a dar un paso más. sí, cómo no, sí, Hay una palabra que es muy fuerte, que es sacrificio, que se usa mucho en Paraguay, ¿no? Sobre todo con mm, mujeres sacrificadas, hay que sacrificarse. sí, Y esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una forma de no conectarse con la falta de derecho que es tan brutal y es tan crítica. Entonces, muchas veces uno tapona con la idea de sacrificio, ¿no? Yo me exijo más a mí porque la falta de derecho es muy grande, ¿no? Pero también hay otro elemento para pensar esta sacrificialidad, ¿no? Me parece que hay dos mandatos de género muy fuertes, ¿no? El sacrificio en clave de mujeres y el sacrificio en clave de varones, ¿no? El sacrificio en clave de mujeres tiene que ver con autopostergarse, tiene que ver con el trabajo doméstico, tiene que ver con la maternidad y la crianza, tiene que ver con cierta sumisión a los varones, y es muy problemático, donde lo mire es problemático. Pero también hay sacrificialidad masculina, ¿no? Que tiene que ver con el proveer. Por eso se ha visto muchas veces que en las crisis económicas aumentan los suicidios masculinos, porque al no poder proveer, el varón promedio se siente de nuevo inútil y es grave, inútil, claro. melancolía por la impotencia productiva en ese sentido, ¿no? Ambas cuestiones componen una mirada desde el sacrificio que creo que también aporta a esta idea de no quiero ser una carga para nadie, ¿no? Porque yo Mm, tengo que exigirme más a mí en términos de sacrificio, ¿no? Una palabra que para mí es muy complicada, ¿no? sí, sí, entra mucho ahí. Yo me acuerdo cuando hacía psiquiatría bañadense en el bañado, en el barrio Virgen Luján, el Bañado Sur. Ahí el ideal de la mujer era madre sacrificada. Era una especie de deber ser muy fuerte, en el sentido de que, De sacar adelante la familia a como dé lugar, bien, exacto. sacrificarse hasta lo máximo. Y acomodé lugares, ¿Será eso?
a costa de la autopostergación femenina, ¿no? Mm. Ser una buena madre era como el ideal demasiado importante y lo bueno de ser madre era pasaba por la capacidad de sacrificarse, de autopostergarse, ¿no? Nosotros hicimos un proyecto alguna vez con mujeres que sus hijos estaban complicados con lo que en ese momento todavía no se llamaba Chespi, pero ya comenzaba a entrar en los años 2008. Y en ese Mm. contexto, eh, esas mujeres, cuando conversábamos con ellas sobre su preocupación, pero después, más allá de su preocupación, sus únicos roles eran de maternidad y pareja, ¿no? Entonces, cuando yo les decía, ¿y qué otra cosa te importa para tu vida? Eso era una pregunta ajena, porque el sacrificio hacía que eso no tenga valor, solamente estaba habilitado moralmente ese sacrificio materno. O sea, no había sueños, no había expectativas, iba a ser madre, ¿verdad? Que no está mal, ¿verdad? No vamos a decir, pero solo y única era eso. Claro, la discusión no es con la maternidad per se, es con la Sí. obligatoriedad de la maternidad y con la condena de las libertades, las alegrías, los deseos de las mujeres en este caso, ¿no? Mm, mm. Entonces, es muy duro y se genera una vigilancia social muy fuerte de qué mujer sí lo logra y qué mujer no lo logra, ¿no? Claro, sí, sí, Eso, bueno, quiero dar un paso más. sí. Nombraba yo a repensar el bajo alfombrismo. Me Ay, ay, refiero ay, eso. a meter las cosas bajo la alfombra, a Ah, postergar y a evitar, ¿no? Muchas veces cuando decimos no quiero ser un problema para nadie, el problema sigue siendo, aunque yo no quiera hacerlo, o sea, sigue angustiando, preocupando, afectando. Entonces, a veces ese tipo de cuestiones promueve la evitación de afrontar lo que necesitamos afrontar, ¿no? Entonces uno cronifica. Y la evitación no es mala en sí. De hecho, nosotros decimos en salud mental que sin un nivel de evitación no se podría la vida, ¿no? Por decir, evitar en parte la situación, decís vos. claro, evitar en parte, ¿por qué? Porque a veces es tan fuerte la situación que te abruma. Si vos la ves en Mm, pleno todo el tiempo, todas juntas, ¿no? Yo siempre tengo un ejemplo que me gusta nombrar, que es cuando trabajaba en psiquiatría Villera, en Fernando de la Mora, acompañando a un grupo de mujeres que se llamaban las chismosas. Ellas tenían una palabra que era fiestear, que yo nunca entendía. Y fiestear, mm, cuando les pregunté qué significaba, me dijeron que era reírse, hablar todas juntas, poner música, bailar, cuando enfrentaban situaciones que sabían que no iban a poder cambiar, como por ejemplo la mm. falta de dinero para comprar medicamentos para su hijo, ¿no? Entonces uno diría, ¿cómo es que ella en medio de una situación angustiante se le ocurre eso? Y porque es muy fuerte la realidad para mucha gente, es muy Claro, brutal, es como un escape. es como un escape, exacto. Sí, claro, y no entendible de pronto, porque ahí después vendrían hasta las críticas sobre esas mujeres. Claro, hasta la albirroja podría ser un escape. Ay, 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 yo creo. No solamente un escape, pero también creo que tiene una dimensión de escapismo ante una realidad realmente abrumante, ¿no? Entonces, es legítimo escaparse. No se puede enfrentar todo. No hay psiquismo, Mm. no hay mente que pueda afrontar todo el tiempo. Soportar, digámosle. No Sí. se puede. Es mucha la presión, no. Por eso yo creo que abrazamos la albirroja como una salvación, como una panacea, como algo que nos rescata de cosas que nos sobrepasan. Y es legítimo, insisto, ¿no? Sí. Voy a dar un Es paso más. decir, también, Agustín, de pronto esto que dijiste de mujeres Lo que se público y con el bien reúnen, común. qué Tiene que ver con el privilegio interesante que legítimo. de pronto podamos reunirnos con amigas y conversar de otras cosas, no de la situación esa de pronto tan agobiante que estamos viviendo. Yo creo que eso está todo el tiempo en Paraguay. De alguna manera te generamos, no sé, por darte un ejemplo, la lógica del chiste. Donde nos encontramos y hacemos muchísimos chistes y nos reímos. Y es importante para nosotros. Mm, O la lógica del alcohol. Entonces, uy, vamos a tomar. Entonces,
Y podríamos subir, hay gente que diría que la lógica de la religión también tiene ese componente de evasión de la realidad, ¿no? Y sí, Todas estas también. cuestiones son humanas y legítimas, porque hacen parte de la complejidad humana. Eh, tenemos derecho a reírnos, tenemos derecho a drogarnos, tenemos derecho a creer. O sea, son cosas que hacen componente. Entonces, el pensamiento crítico está en diálogo con el derecho a la evasión, ¿no? Decía Tolkien, el que escribió el libro del Señor de los Anillos, que después se hizo cine. Ante realidades aplastantes tenemos derecho a la evasión, ¿verdad? Bueno, acá lo que tenemos que tener cuidado, digo yo, ¿verdad? De que la gente debería buscar Como algo una panacea. relativamente, ¿cómo puedo decirte? Me vas a criticar de pronto, no criticar, perdón, sino decir que es incorrecto, algo bueno para buscar una evasión, no justamente irnos a, no sé, a cosas que después son perniciosas. Voy a dar un ejemplo, Inés, porque es controversial lo que me decís para mí. Sí, por Eh, eso te digo, sí, sí, ya me conoces. Cuando, sí. cuando trabajaban en el Bañado Sur, en el barrio San Miguel, San Blas, en los barrios San Miguel y San Blas, una vez una compañera de trabajo del Ministerio de Salud me dijo, visitémosle a una mujer que tiene problemas con el alcohol. Fuimos a visitarla, esta mujer vivía frente a Cateura, frente al Mm. vertedero de basura de Asunción, y cuando entramos al patio, su patio estaba cubierto por basura reciclada, clasificada, según tipo de basura. Cuando nos sentamos a conversar con ella, una de las preguntas que surgió fue, ¿y vos cómo te mantenés? Y bueno, yo hago reciclado con mi carrito empujado a mano. Y nos contó el recorrido que hacía diariamente con ese carrito. Entonces salía por Félix Bogado, se iba hasta Fernando de la Mora, llegaba hasta República Argentina, iba hasta Eusebio Ayala, iba hasta el centro, Ay, iba a Dios. clínicas, después bajaba hacia por Colón, iba a 21 proyectada y después bajaba al Bañado otra vez en el barrio republicano. Calor, lluvia, tránsito, acoso, esta mujer enfrentaba todo eso. Sí. Cuando salí yo le dije a mi compañera, el menor de los problemas de esta mujer es el alcohol. Y Si algo tenía que hacer, pobre mujer. yo fuera ella, rechuparía como ella también. ¿Por qué te digo esto? Porque hay que poder pensar no en los morales del deber ser, sino en la situación específica de cada quien. Esta mujer carecía enormemente de derechos, no había ninguna, era un Estado totalmente ausente para garantizar. Ella tenía que gestionarse todo lo que necesitaba ella y su familia, ¿no? Y no Entonces, podía faltar un día. no podía, No era podía. jornalera. Doy otro ejemplo más grande. Recordaremos cuando comenzó las medidas por la pandemia por COVID-19, Sí, Eputaneroga, quédate en tu sí, casa, era la sí. Constitución Central del Ministerio de Salud. Eputaneroga no surgió simultáneamente con políticas sociales para pensar en la gente que vive del día a día. Eso vino después, pero ¿por qué? Porque a veces, y muchas veces Paraguay somos clasistas. O sea, no pensamos en el contexto de la gente que tiene que gestionarse el día a día para sobrevivir, ¿no? Nos traen Claro. está, no sé, miedo al Chespi, represión al campesinado que exige de su derecho a la tierra, represión a los pueblos originarios que vienen a Asunción a exigir su derecho a su cultura y a su vida, pero como personas, como nosotros, con derechos, como que suponemos que no somos nosotros, no, eso está invisibilizado y también tiene que ver con el clasismo, es muy fuerte eso, ¿no? Así Eso, mismo. Es decir, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué podemos hacer, Agustín, ante esta situación? quiero decir dos cosas más antes de entrar al qué A hacemos, ver ¿no? qué hacemos. Bueno, dale. Una es esta. Una cosa que también se ve muy fuertemente en el tema este de no pedir ayuda es que la gente suele argumentar que tuvo malas experiencias. O sea, que confió y le traicionaron, se repite mucho, ¿no? Sí, Funciona como un bloqueo, ¿no? Como un imposibilitador, te saca el permiso de confiar, ¿no? Y se tranca, ¿no? Se tranca justamente por el rencor, por la tristeza y la decepción, por el miedo que vuelva a pasar. Y esto más que un tema
es un tema que tenemos que reparar muy fuerte porque tenemos muchas desconfianzas sociales, ¿no? Muchas veces estoy todo en vigilancia, si le digo, va a decir, si le digo, va a decir. Ese es un miedo muy básico que no puede funcionar como una clausura, pero funciona como una clausura de la confianza. Entonces, Sí, impide el derecho a pedir ayuda. Ese es un tema que también creo que tenemos que discutir más. Y el último es que creo que nosotros tenemos como nación una historicidad muy trágica y muy no resuelta de duelos colectivos que nos siguen afectando, ¿no? Algo traumático que se ha transmitido de generación en generación por su acumulamiento y por su impunidad y porque nosotros de alguna manera hemos evitado reparar eso y eso también nos genera esta especie de caparazón, de armadura por la cual uno se mm, cierra y no pide ayuda, ¿no? Esto para mí es como una especie de abanico de argumentos, todo, cada uno de ellos son muy discutibles, también más profundizables, porque bueno, tenemos poquito tiempo, pero un poco lo que quería avanzar en el sentido de por cómo se genera esta frase que tiene tanto peso en nuestra cultura nacional. Entonces sí, ahora, si me permitís, pasaría un poco a tu planteo de qué hacer con esto, ¿no? sí, sí, Eh, una primera idea es discutir esto. No estamos condenados a estas cuestiones de quedarnos así siempre, ¿no? El cambio es un componente fundamental de lo humano, incluso el cambio para peor, ¿no? Entonces, yo siempre recuerdo muy por arriba, pero en la filosofía griega había una discusión clásica que se repite mucho entre dos filósofos, Parménides y Heráclito. Parménides hablaba de que las cosas son como son, hablaba de la fijeza, las cosas no cambian. Y Heráclito decía que las cosas van cambiando, ¿no? Y se hizo popular una expresión que él dice, nunca nos bañamos en el mismo río, porque el río mm, está moviendo, ¿no? claro, corre, claro, Entonces, yo no creo que uno tenga razón y el otro está equivocado, ¿no? Hay cosas que son continuas y hay cosas que son cambiantes, ¿no? Pero es importante que esta frase que estamos trabajando, eh, no quiero ser una carga para nadie, es una expresión que es muy fija, es muy rígida, es muy condenatoria, ¿no? Y creo que tenemos que discutir ese fatalismo, eso condenatorio que decía. Esa es una primera discusión que me parece que es importante para la reparación de esto, ¿no? es decir, Agustín, que aquella persona que en este momento que está acompañándonos aquí en De Todo Un Poco con Inés, con este tema tan profundo, tan importante, de pronto que él mismo diga, no quiero ser una carga para nadie, podría cambiar un poco su pensamiento a todo lo que escuchó de pronto, que se anime a conversar. Sí. La primera afirmación es, no estás condenado a pensarte así siempre. Exacto, La exacto. segunda es, lo que podemos reparar de nosotros siempre es parcial, siempre deja cicatriz. O sea, nuestros Mm, dolores no se borran, se atenúan, se matizan, sí. se olvidan parcialmente, pero es importante que dejemos la posibilidad de que esas marcas, esas cicatrices emocionales, son parte de lo incompleto de lo humano, que nunca estamos bien del todo. Yo soy muy crítico cuando la gente te dice todo bien o 100% y nunca estamos Mm, todo bien, ni todo mal tampoco, ¿no? Entonces sí, siempre estamos mezclados, ¿no? Porque somos fruto de múltiples cuestiones, ¿no? Entonces, también es importante decir, bueno, esta cara que veo también soy yo y es legítimo, porque no es que yo sea menos, sea inútil, es que soy humano y los humanos siempre somos incompletos. Esa es una segunda línea de pensamiento que me parece importante porque esta es una sí. manera también filosófica de cómo repensar, porque esa frase es muy filosófica. No quiero ser una cara para nadie, tiene una cantidad de formas de concebir lo humano, las relaciones, el tiempo, el cambio, cuestiones muy centrales, ¿no? Eh, Yo diría, Agustín, de pronto que esa persona que está diciendo no quiero ser una carga para nadie, ¿verdad? Si tiene familia, él debe saber que a su familia sí le interesa su vida, ¿verdad? Y quizás no está diciendo que es un peso difícil de soportar. Es cuestión
de pronto de conversarlo, no sé. Yo ahí volvería a hacer como un señalamiento crítico, ¿no? Yo creo que no necesariamente el ambiente familiar es un ambiente contenedor, porque hay muchas familias muy conflictuadas. O sea, Mm, eso entonces es cierto. a veces hay vínculos que son familiares que pueden aportarte y a veces que no pueden aportarte, ¿no? Que a lo mejor incluso van cambiando, a veces ese que no aportaba de repente cambia y te aporta, pero no Mm, reducir los lazos de cuidado solamente a los contextos familiares, ¿no? Yo creo que exacto, están los amigos. están los amigos, y Paraguay tiene muchísima importancia los vecinos también. Me acuerdo que en el bañado la gente dice, tu vecino es tu familia, pero eso no Mm, está hablando de la importancia de la solidaridad vecinal, también dice, porque no hay Estado, porque no hay derecho para la gente humilde. Entonces se soluciona, como decía, ¿no? Con esa metáfora de la apoyada, con esa metáfora de que tu vecino cruza, te cuida a los hijos, o sea, toda esa complejidad de la solidaridad cotidiana de la gente, ¿no? Me parece que para mí es importante, incluso me metería una más, ¿no? Hay un texto de Carlos Escliar, que es un pedagog argentino, que se llama Hablar con desconocidos. Y él habla de la importancia de acercarnos entre personas que no nos conocemos, incluso, así. ¿no? Porque también es romper los límites de la cercanía. Parte de esta situación ya decía hace rato, de que, bueno, que uno se cierra a todo y lo nuevo no es nuevo, es probablemente va a ser jodido como lo pasado. Entonces, Claro, pero tener hay el que hambre darse a el lo nuevo. espacio de probar. Exacto, eso también parece importante. Otro componente para el que hacer es el resensibilizarnos, ¿no? Hay muchas cosas que están insensibilizadas por la desconfianza, por el miedo, se bloquean muchas cuestiones, ¿no? Entonces, cuando estamos sensibles, estamos abiertos de nuevo al mundo, entonces no nos ponemos tan rechazantes, tan en guardia, tan a la Mm. defensiva. Muchas veces esa frase parece que marca mucho, ¿no? Otro componente importante es, y acá voy a citar algunas cuestiones prácticas, ¿no? Es que la ayuda es intercultural. Yo no estoy diciendo que solamente te puede ayudar una psicóloga, también te puede ayudar, pero te puede ayudar tu peluquera, Mm, ujú. tu compañero de fútbol de salón, o sea, tu mascota, tu gata, o sea, la ayuda viene por múltiples partes, esta visión comunitaria de la ayuda que podemos recibir, ¿no? Entonces, abrirnos a un espectro de posibilidades de ayuda, ¿no? Eso también me parece importante. ¿Por qué? Porque incluso, voy a hacer un hincapié, las redes de cuidado son fundamentales. Nosotros decimos siempre, siempre exploramos cuando hay sufrimiento mental, cuán aislada está la persona, si tiene redes de apoyo, ¿no? Incluso nosotros decimos siempre, ¿cuántas personas conocen tu mundo emocional interno? Y mucha gente, nadie sabe lo que le pasa por dentro. Mm, Es un cierto. aislamiento muy, muy jodido, ¿no? Y solemos dar el Pero ejemplo de... Agustín, ahí entramos también que de pronto vos decís, ay, le cuento a este, al otro, a lo más allá, y de pronto se arma un merequetengue, ¿verdad? De, de, de ser público tu estado y tenés críticas. ¿Podría ser eso que la gente dice, no, mejor me callo y no cuento nada? Claro, esa es la fantasía catastrófica que tenemos, ¿no? Que a veces Sí. lo que estamos planteando de abrirnos, la gente escucha como abrirnos totalmente, ¿no? Y ni aunque querramos poder abrir, porque ni uno mismo se conoce del todo, así que no es tan fácil Mm, abrir, mm, pero sí, creo que tenemos que no ir al extremo, decir, bueno, le cuento a todo el mundo en mis redes sociales hasta los últimos detalles, pero son los grises los que en este momento son importantes recalcar, porque en realidad estamos en el polo de, lo que estamos discutiendo, el polo del aislamiento, el polo del encierro, ese sí. extremo fuerte, ¿no? Y como decía, esto que vos dijiste es algo que se escucha muchísimo, que creo que tiene que ver, ¿no? Que querés que le cuente a todo el mundo, enseguida es como se va al otro extremo, sin grises, Sí, ¿no? ahí está, Y ahí la mente está. humana suele ser así, ¿no? Extremo, extremo, y nos cuesta mucho el matiz, la forma intermedia, ¿no? Y un poco lo que estamos queriendo plantear. Porque tenemos derecho a secreto. Yo no tengo la obligación de contar todo.
yo tengo derecho a preservar cosas para mí solamente, ¿no? Entonces tampoco eso Mm, se claro. estamos diciendo, ¿no? Eh, Bueno, acá como vos hablaste de la religión, que también de pronto, para muchos a lo mejor, como vos decís, es un escape, de pronto yo diría, bueno, contáselo a Dios, ¿verdad? Y, ejemplo, y por ejemplo. encontrar ayuda también. Lo digo Claro, yo, cada uno con... no, yo estoy de acuerdo. Cuando digo la mirada intercultural me refería a ese tipo de soluciones, ¿no? Hay, Sí, no es solamente porque a veces tenemos un discurso muy profesionalista, que solamente el profesional es el que sabe escuchar. Y a veces los sí, profesionales tampoco sabemos escuchar, o sea, no sé, los profesionales también nos ponemos tristes, nos ponemos cansados, nos ponemos ausentes, porque somos personas también, ¿no? Entonces, es demasiado importante el ejemplo que das porque es abrir el abanico de posibilidades de ayuda, ¿sí? sí. No, algo, porque justamente tenemos problemas porque cerramos el abanico, ¿no? Hay que abrir el abanico de las múltiples posibilidades de ayuda, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo le digo mucho eh, a las mujeres que vienen por situación de violencia de género, les cuento, nosotros los varones machistas tenemos un miedo que escondemos mucho, que es, le tenemos mucho miedo a los grupos de mujeres alegres. Ah, sí, ¿Por qué? Porque las mujeres cuando están juntas y alegres no pueden ser intimidadas, no pueden ser manipuladas. Uno se queda afuera y no puede entrar. Entonces es muy importante tener ese tipo de grupos como sostén. Lo doy como un ejemplo más de estas posibilidades de grupos heterogéneos que necesitamos abrir el abanico, ¿no? sí, Eh, sí. eh, eh, También es importante reconocer lo urgente, ¿no? Reconocer lo urgente porque cuando yo digo no quiero ser una carga para nadie, a veces las cargas son tremendas. Entonces, Sí, la sí. posibilidad de, bueno, por lo menos ante esta situación urgente me permito ser una carga, entre comillas. Eh, ¿Por qué? Porque es muy tremendo, ¿no? En situaciones muy extremas. Entonces, por lo menos sería importante reconocer cuando la situación se agrava y ahí sí, por lo menos, si no en el cotidiano, si no en el día a día, por lo menos en las situaciones severamente difíciles, poder pedir ayuda. Y lo último que quiero decir antes de cerrar, la propuesta es, a mí me encanta mucho la posibilidad de proponer nacionalmente que hagamos algo así como el Día Nacional del Cómo Estás. Ay, 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 a ver. Que sería que por lo menos un día al año podamos, cuando conversamos durante esas 24 horas, cuando decimos cómo estás o cuando recibimos esa pregunta, hacerlo en serio. ¿Qué quiere decir en serio? Con intención de saber, con intención de escuchar, con intención de acompañar, sin apuro, sin juicio, porque creo que es muy grave que cómo estás se haya convertido en un saludo vacío y apurado, ¿no? Porque es la pregunta fundamental para construir comunitariamente la vida es ¿cómo estás? Que ese cómo estás y O vos, sea, que un, perdón, que uno lo pregunte con interés real de saber cómo está la otra persona y de pronto también tener esa solidaridad de escuchar cuando la otra persona te dice, bueno, ya que me preguntan bien, le cuento mi problema o cómo me siento. exacto, las dos partes, es preguntar con intención y responder con intención, Sí. responder con intención, con presencia, con compromiso. Creo que eso sería importante para poder revitalizar Bueno, esa. pero podemos empezar desde ahora, Agustín. Estamos dando ejemplos valederos de cómo salir de una situación y pienso también, antes de terminar, como decís vos, que de pronto creemos y sentimos que el problema que tenemos es muy grande y cuando logramos encontrar a alguien que nos escuche, que de pronto te dice tal, tal, tal cosa y te das cuenta que se achica un poco todo eso. ¿Es así o no? Siempre se habla de que la carga compartida es menos pesada. Mm, Cuando nosotros decimos ahí mucho, está. es muy bueno esto que me preguntas. eh, por ejemplo, en el mundo profesional se suele decir, nadie me va a solucionar mi problema,
pero no tiene que ver con que venga una solución externa. Básicamente tiene que ver con que cuando uno se encierra con su conflicto, el conflicto tiende a crecer, a maximizarse, a desbordarse. Entonces, cuando uno Sí, expresa, hay un nivel de alivio que ya tiene que ver con lo expresivo, con sacar el problema, no quedarse solo encerrado con el problema. Incluso cuando uno narra a otra persona en términos de confianza su problema, la propia experiencia de organizar esa narración ya es un alivio porque uno mismo a veces va encontrando respuesta en la medida que está así afuera, mismo. sensible, no, Sí, no ahora. bueno. Bueno, creo que hemos dado todo un pantallazo. Yo sé que de pronto, Agustín, habrá muchas preguntas, pero me da la sensación que hemos contestado prácticamente, has dado ya no solución, pero sí una mirada a esto de no quiero ser una carga para nadie, pero como vos decís, también hay muchas frases que creo que vamos a ir hablando en otros programas que marcan mucho la vida de una persona y muy especialmente la salud mental. Ahí creo que Andy ¿Vos tiene. creés que hay otras frases que lo mismo de importante o de... a ver, ¿podés, Agustín? Métele Andy, tenemos 10 minutos. Yo creo que estamos en una época donde se exacerba, se exalta, se celebra el individualismo. Yo puedo, yo soy, yo más. Y eso es muy crítico porque somos una especie, somos un colectivo, somos un enjambre humano, ¿no? O sea, nos Mm, necesitamos a otros. Y la necesidad no tiene solamente que ver con lo práctico, tiene que ver también con lo sensible, ¿no? Que me importe el otro. Cuando me importa el otro, eso tiene un efecto de bienestar en mi sensibilidad porque me alivia, ¿no? Si solamente importo yo y yo me quiero imponer frente a todo, en algún momento tengo la soledad, el efecto del aislamiento, de la superioridad también, ¿no? Eh, mm, a mí me ha pasado, por ejemplo, en algún momento recuerdo una situación particular en que se suicida el, un alto dirigente colorado departamental. Yo pensaba para mí adentro, con todo el poder económico de esa familia, igual necesitaban conversar con su hijo, ¿no? Igual necesitaban sí. darse cuenta, ¿no? A veces también las fantasías de poder, de dinero, de un cierto éxito, nos dejan muy solos y es muy trágico, ¿no? Entonces, para mí este sentido de lo colectivo se ejemplifica, por ejemplo, en la noción de libertad que trabajamos, que es, yo no soy libre si vos no sos libre. Es una noción de libertad que es enlazante, o sea, vinculante y solidaria, ¿no? Entonces me parece que yo por lo menos apuesto mucho a esa concepción para la salud mental que proponemos. Bueno, otra preguntita, Andy. No es tan diminutiva la preguntita, ¿eh? Feroz pregunta. No, esta, Dios mío, para escribir un libro, Agustín. Por eso cuando escuché dije, ¡ay, menos mal que está Agustín para responder! Porque yo no sabía ni dónde empezar. Yo creo que es la pregunta que intentamos responder con todo el programa, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de esa sensación de, como decíamos en la frase original, de sentirnos carga, ¿no?
nos humilla, que nos hace menos, que nos avergüenza, que nos culpabiliza, que nos vuelve perdedores. Nos quejamos de muchas maneras. Yo creo que es un problema para ampliar, para redundar nomás en un poco en la idea. Es un problema muy grave, ¿verdad? Porque estamos, de alguna manera, funcionamos como tasados, ¿no? Yo suelo ver y me choca mucho cuando en el mundo futbolero se habla de cuánto cuesta un futbolista o cuánto ganó un club porque ganó tal campeonato o pasó tal etapa, ¿no? Parece que todo es cuantificable y todo es monetizable, ¿no? Mm, Hay plata. Entonces, nuestra valía, y creo que tenemos que trabajar fuertemente eso como personas, me parece que tendría que ser menos un precio y más un sentido que lo tenemos porque somos personas, ¿verdad? O si no, claro, a mí me viene mucho, por ejemplo, de la experiencia nazi que generó monstruos, ¿no? Monstruo judío, monstruo gitano, monstruo comunista, sí, monstruo, alguien sí. con sufrimiento mental. Entonces, es muy peligroso que mantengamos y promovamos ese sentido de cuantificación, de jerarquización y de monetización para poder pensar a las otras personas y pensar en nosotros. Creo que Así quedamos mismo. solas. Bueno, creo que quedaría todavía espacio para una pregunta más, Andy o Ok, Agustín. lo hago. Yo ya tengo que irme, ya son Dale. las 10. Bueno, bueno. Gracias, gracias. Bueno, seguimos entonces con otras preguntas más que nos están marcando, como digo yo, nuestra vida y a veces achicando, ¿verdad? Así que gracias, Agustín. Hasta el próximo programa Nos vemos. contigo. Bueno, queridos amigos, no sé, no, ¿estoy en el aire? No. Sí, está al aire. Seguís al aire. ¿Cómo? Seguís al aire. Sigo al aire, amigos, disculpen, pero realmente quería despedirme de todos ustedes porque fue tan interesante como siempre esta conversación con el doctor Agustín Barú, antropólogo y psiquiatra, pero es un llamado de atención, queridos amigos. Miremos a los costados, miremos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Hay señales de alarma cuando vemos gente muy silenciosa, muy callada o triste, porque vemos. Te preguntan Entonces si este vamos a mismo tema, acercarnos y darles este saludo, como dice Inés, Agustín. ¿Cómo? te preguntan si este mismo tema se puede tocar desde el lado religioso. Del lado religioso, ¿cómo Sí, no? Vamos a encontrar a alguien, porque yo di ese pantallazo, ¿verdad? Un poquito de acercarnos a Dios. Para mí, en lo particular, es nuestro gran maestro, nuestro gran psicólogo, y él nos habla, él responde nuestras preguntas de alguna manera o nos envía a quien nos puede ayudar. Así que nos despedimos, queridos amigos, y vamos a ver esta pregunta, a ver con quién puedo conversar. Que Dios les bendiga y espero que estén realmente bien. Hasta nuestro próximo programa.